Qué pena. Ahora sí. Buenos días, compañeros. Nuestros nombres son Nicolás Galindo, Nicolás Montenegro e Iván Díaz. Eh, Tenemos el gusto de presentarles un autor muy importante y contemporáneo. Se llama Amartya Sen. Este hombre nació el 3 de noviembre de 1933 en Bangladesh. Es de nacionalidad india y se desarrolla como un economista y basa su área de trabajo en la economía del desarrollo. También es muy importante tener en cuenta que ejerce profesión como filósofo, escritor, sociólogo y ha sido profesor de universidad. Eh, es un economista que ha planteado grandes teorías que hoy en día muestran la realidad de nuestro mundo y por estas teorías fue galardonado por el Premio Nobel de Economía y ha tenido varios cargos como presidente en varias asociaciones económicas de países muy importantes. Entonces, pues vamos a empezar. Ok, entonces lo primero va a ser el contexto del autor, porque como ya lo han afirmado muchos historiadores y filósofos, entre los más famosos Ortega y Gasset, las circunstancias y las vivencias de cada persona son las que moldean su pensamiento. Entonces, para entender por qué dijo lo que dijo y por qué escribió lo que escribió, es importante saber qué vivió, entre lo que pasó un poco antes de que naciera, cuando nació y cuando durante su etapa de desarrollo. Entonces, como ya lo dijo Galindo, nace el 3 de noviembre de 1933 en Bangladesh, o sea, India, y este país había sido un estado turbulento desde 1857. Sufrió distintas guerras independentistas y un constante vaivén en el establecimiento del poder británico sobre este espacio. Esto causó que la población india sufriera un resentimiento hacia los colonos europeos, y esto se incrementó aún más con la ley Rodwell, que fue básicamente una especie de estado de sitio en donde el rey tenía un poder absoluto sobre las colonias por las circunstancias de la Primera Guerra Mundial. Ahora sí, esto se dio a malas interpretaciones y terminó causando la masacre de Amritsar. Todo esto empoderó la figura de la persona que ustedes ven en pantalla, que es Mahatma Gandhi, quien desde 1920 encabezó un nuevo movimiento bajo las banderas de conflicto pacífico y desobediencia civil, impulsando una nueva constitución y dando inicio a un movimiento nacionalista. No obstante, hubo distintos brotes de violencia dentro de sus militantes que no iban en concordancia con lo que él predicaba, y esto terminó causando una fracción dentro del movimiento, creando así una distinción irreconciliable entre la Liga Árabe y el Partido de Representación Nacionalista en el Congreso. Eh, Igualmente lograron subsistir a esto, y para 1937, ya 4 años después de que Amartya Sen hubiera nacido, habían logrado bastante y habían avanzado en esa materia, logrando así una autonomía en la colonia, lo que les permitía regirse con ciertas libertades. Sin embargo, 2 años después, en 1939, el Imperio Británico adjunta a la India a la Segunda Guerra Mundial sin previa consulta a ellos, lo que viola lo que ya habían acordado y que causó, por ende, que todos los miembros del Partido Nacionalista renunciaran a sus puestos en forma de protesta. Esto tensionó aún más las relaciones entre el Partido del Congreso y la Liga Árabe. Estos últimos aprovecharon para hacer la resolución Lahori, en la que se le pedía encarecidamente al gobierno británico que separara la India de lo que hoy es Pakistán. Tiempo después, ya en 1942, Gandhi encabezaba el movimiento Abandonen la India, que fue el golpe final y primordial de la independencia y que incitaba a su población a actuar como independizados y no colaborar con el gobierno británico. Esto causó gran revuelo y paranoia en el imperio, pues la llegada de los japoneses a Birmania era inminente, por lo que reaccionaron encarcelando a Gandhi y aproximadamente 100.000 simpatizantes de su causa. Esto se dio para que se tomaran diferentes decisiones autoritarias, y en 1946, a pesar de que la gran mayoría de presos ya habían sido liberados, entre ellos Gandhi, los estragos de la guerra dejaron en los británicos recesiones políticas y económicas, y el constante malestar de los indios causaron que no pudieran aguantar más y tuvieran que ceder frente a los nacionalistas. Por eso, en 1947 se declara India como un estado independiente. Sin embargo, también se le declara la guerra contra Pakistán por el territorio de Cachemira,
Esto es un conflicto que no tendría fin total hasta el 2013. Pero bueno, después de que se concretara la independencia, tuvieron diferentes retos a la hora de crear un país, puesto que no es tarea fácil. Y por eso en los primeros 25 años tuvieron algo parecido a un sistema unipartidista, en donde los nacionalistas se empeñaron en crear un gobierno central, estable y fortalecerlo económicamente. Pero este proceso descuidó mucho la educación pública y el sistema de salubridad, lo que causó que, aunque para mediados de los 60, que era la época en la que Amartya Sen ya se había graduado de economía y empezaba a formar su pensamiento y a escribir sus primeras palabras, India fuera una potencia emergente, pero con condiciones humanas paupérrimas y que la cifra y la tasa de mortalidad creciera cada año por la guerra. Entonces todo esto enmarca el contexto del autor y podemos ver por qué termina escribiendo lo que escribe, porque nació en el momento final de la independencia india, que fue un proceso bastante sangriento, eh, y después crece viendo cómo se prioriza la economía, dejando de un lado lo humano. Entonces su obra es básicamente un intento de reconciliar esos dos factores. Entonces ahora vamos con la teoría de elección popular. Bueno, entonces, para empezar con la teoría de elección popular, es importante tener en cuenta que es una teoría que no es original del autor que estamos presentando. Sin embargo, es una teoría de la cual él aportó mucho y también le aportó mucho a él para desarrollar otras teorías que hoy en día tienen una fuerza impresionante. Entonces, para empezar, la teoría de elección popular es una teoría que plantea la economía en un campo social y político. Entonces, es un poco complejo, por lo que les pido que estén muy, muy atentos. Entonces, en principio, partimos de un mundo económico a un mundo social. Entonces, en la economía los individuos se rigen principalmente por sus propios intereses. Un ejemplo, yo sé que a mí me va mejor si compro estas acciones porque sé que voy a ganar más dinero, entonces lo hago porque yo voy a ganar más, no por cualquier otra cosa. Entonces, en ese paso, la economía, luego de una forma natural, como nos lo han planteado varias teorías, como la mano, eh, bueno, como la teoría de la mano invisible, lo que nos hace es que el mercado regula los precios y logra de una u otra forma una igualdad. Entonces, eso hace que podamos llegar también como a un bien común en la economía, pero siempre partimos de lo individual. Mientras que ya cuando nos vamos al campo social y desde la teoría de elección popular, se dice que el hombre no tiene una visión individualista, sino que tiene una visión de pensar lo que es mejor para todos. Lo que pasa es que en el campo político y de las elecciones, las personas se ven como un ignorante racional. ¿A qué voy con esto? A que es una persona que sí vota y está dispuesta por un bien común, pero es un bien común que las campañas le han hecho creer a él, que en realidad simbolizan un bien individual para él. Un ejemplo, si yo veo a un político que me está diciendo que los estudiantes de grado décimo van a poder pasar el año sin hacer nada, yo voy a decir, wow, va a haber mucha gente que va a poder pasar el año que no tiene cómo poder pasar porque sus eh, notas son muy bajas. Pero también es un beneficio que al final simplemente me está ayudando es a mí y es por eso que yo voto. Entonces, cuando entramos en este mundo de la teoría de elección popular, también nos damos cuenta que no siempre lo que todos quieren es lo mejor. Y para eso voy a dar un caso hipotético. Digamos que tenemos tres personas, a Uribe, a Petro y a Paola. Entonces, digamos que están en una reunión y hay un pastel. Entonces, vamos a mirar cómo vamos a repartir el pastel entre estas tres personas. En principio, habrían dos opciones. Una que sería que partamos el pastel en formas iguales para que los tres tengan su pedazo. O la otra sería que solo dos personas se repartan el pastel y la otra se quede sin nada. Si lo miramos, la última elección sería la mejor para esas dos personas y sería la mayoría. Entonces, en realidad, estaríamos perjudicando a esa que quedó por fuera. Entonces, si Petro y Paola deciden votar por la idea de que el pastel se divida solo entre ellos dos, pues la tercera persona, que en este caso sería Uribe, quedaría por fuera y no estaría siendo beneficiado. Y eso es lo que demuestra que en realidad a veces lo que se plantea es mejor para todos, no es mejor para la gente que viene con problemas. Entonces, ahí es cuando vamos a ver que muchos de los problemas que se ven en la política, en la sociedad, parten de la violencia estructural. Por lo cual,
voy a traer otro ejemplo para que lo tengan muy en cuenta, que es, hay dos personas que tienen hambre. El problema es que una persona decidió ayunar y la otra persona no tuvo cómo desayunar. Entonces, desde ahí podemos ver que los problemas van más de fondo. Entonces, lo que dice Amartya Sen es que no podemos interpretar que todos los problemas en la política salen de un solo principio. Entonces, tenemos es que ver varios campos y por eso él también hace mucho énfasis en lo que es el desarrollo que más adelante se va a explicar y en lo que son los aspectos sociales. Entonces, por eso, lo que Amartya Sen dice y plantea ciertas preocupaciones, en la cual la primera es la preocupación por caracterizar una sociedad perfectamente justa en vez de resolver las injusticias más apremiantes, que en este caso sería atacar directamente la violencia estructural y tratar de buscar un balance entre la ética y la economía. El segundo, el diseño de instituciones basado en un conjunto único de principios, o sea que nosotros creemos que todo simplemente parte por una razón, o sea que el problema del hambre es por tal cosa o el otro es por otra, cuando en realidad hay diversas formas por las cuales se plantea este problema. Y el tercero es el énfasis exclusivo en las instituciones, perdiendo de vista las injusticias que provoca el comportamiento individual. Y aquí es cuando Amartya Sen hace una reflexión y nos deja a nosotros como enseñanza que si bien en principio hay varias opciones, el hombre tiene entre lo que viene siendo el bien común, que ya hemos visto que no es lo mejor para todos, lo que ellos quieren desde una visión individualista o lo que es mejor. ¿A qué me refiero con lo que es mejor? Si una persona está en un Transmilenio o está en un bus y ve que se acerca una mujer embarazada, si lo piensa desde una visión individualista, simplemente se quedaría sentado y no le daría el puesto. Si lo ve desde una visión común, diría, wow, ella iría más cómoda, entonces por eso se pararía. Pero si lo piensa por lo que es mejor y por lo que la sociedad se lo ha mostrado, sería básicamente que él, aunque sepa que iría más cómodo sentado, lo mejor es que la mujer embarazada sea la que vaya sentada. Entonces Amartya Sen básicamente torna esta teoría de elección popular, una teoría la cual hay que buscar un balance entre la ética y lo que se decía es mejor, tratando de buscar políticas que en el fondo traigan soluciones para poder contrarrestar la violencia estructural que se vive y la desigualdad que se ve en el día a día. Vamos a iniciar con la teoría del desarrollo para Amartya Sen. Es una necesidad que surge en la década de los 90, de forma que él criticaba mucho de que muchos índices de medición económica solo se encargaban de medir la economía, si valga la redundancia, es decir, que era erróneo medir el crecimiento y el desarrollo de un país solamente por su economía. Uno de esos modelos que él tanto criticaba, un ejemplo puede ser el PIB por cápita, el Producto Interno Bruto, que como todos sabemos, que es el que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda en un país. Entonces, el que decía de estos tipos de mediciones, que estas mediciones realmente no iban a ser útiles para medir el crecimiento de un país, porque ¿dónde quedaba al lado ese crecimiento de las personas? ¿Dónde quedaba la calidad de vida de las personas? Entonces, él surge con esta teoría de desarrollo humano y de libertades, que propone básicamente que el desarrollo es más que una cifra de crecimiento industrial de un país y que se debe humanizar el desarrollo de forma que éste pase a ser más que un medio para el crecimiento económico, sino que se convierta en un fin para alcanzar la expansión de la libertad humana mediante la capacidad de que el individuo tenga la facultad de llevar una vida como éste desee o una vida de calidad. Es decir, que él propone que el desarrollo deje de ser visto simplemente como un crecimiento económico, sino que sea visto más como un fin de que las personas obtengan la vida que ellos necesitan, que ellos quieren, no la vida que se les impone. Un ejemplo de esta violencia estructural que se genera por parte de los estados es que muchas veces podemos ver en Colombia que las personas no tienen la capacidad de estudiar y se ven forzadas muchas veces a adquirir un trabajo en el SENA, a especializarse en ser policías,
muchos lo hacen por gusto, otros lo hacen porque simplemente no tienen otras alternativas educativas. Es decir que para Amartya Sen, ahí está el fallo del desarrollo y de las mediciones que se tienen actualmente de la economía, porque no podemos medir simplemente el desarrollo porque una multinacional produzca mucho Producto Interno Bruto y haga un flujo de economía, mientras que los ciudadanos al otro lado del país se están muriendo. Entonces, él dice que simplemente se puede alcanzar el desarrollo por medio de centrarse en las libertades humanas. Entonces, él propone 5 tipos de libertades para generar un desarrollo humano. Estas libertades, la primera de estas libertades es la libertad política, que según Sen conducen al pueblo a desarrollar la capacidad de obtener un liderazgo en el gobierno y para poder escudriñar a las autoridades. Es decir, que cuando hay libertad política, que también va de la mano de generar educación, eso le da al pueblo la capacidad de tener un liderazgo, una voz y poder cuestionar o apoyar las decisiones de un gobierno. La segunda libertad que se propone son los servicios, la libertad de servicios económicos, que se refieren tanto a los recursos del mercado como al propio mecanismo de mercado. Cualquier enfoque en los ingresos y la riqueza en el país tienen que servir para aumentar las facultades económicas para el pueblo. Es decir, que lo que se produzca en un país a través de ya sea ingresos económicos, empresas, de macroeconomías, microeconomías, regalías, impuestos, tiene que realmente ser usado para las necesidades del pueblo. Un ejemplo de esto puede ser en Colombia el pueblo de Duitama. Como sabemos, el pueblo de Duitama queda en Boyacá. Boyacá se caracteriza por ser uno de los principales departamentos mineros, productores de esmeralda. Sobre todo en la zona de Duitama podemos ver que hay demasiadas minas de esmeralda que generan unas regalías y unos impuestos por hacer la extracción de esmeralda, que obviamente, como se puede imaginar, son cantidades millonarias. Pero ¿qué sucede con estas regalías? Estas regalías, lo más sensato sería decir que como las personas pagan y los habitantes de Duitama pagan todo lo que generan estas minas, que son los problemas ambientales, la putrefacción, la violencia, pues uno esperaría que las regalías y los ingresos de esas minas pues se queden en Duitama, que generen una solución en lo que sería la educación, una educación en lo que sería en prestación de servicios públicos, pero estas regalías las coge el gobierno y las dispone para usarlas en otras cosas, ya sea en presupuesto para defensa, cuando realmente los que pagan los platos rotos es el municipio de Duitama y ellos que ganan, ellos que cuentan con una ecuación que es casi precoz. Entonces la tercera libertad son las libertades sociales, que se encargan de los establecimientos que brindan beneficios como salud o educación para la población, permitiendo a las personas tener una mejor calidad de vida. Entonces, para explicar la libertad de las oportunidades sociales, tenemos que tener en cuenta que para Amartya Sen la educación es un mecanismo para potenciar y aumentar las capacidades productivas de un individuo, haciéndolo valioso en el mercado laboral y aumentando la capacidad o la facultad de de vivir una vida valiosa y deseada por este mismo. Es decir, que para Amartya Sen la educación era un mecanismo y un instrumento para potenciar a las personas a que obtuvieran la vida que ellos deseaban. Y la cuarta libertad que se presencia para Amartya Sen son de las garantías de transparencia. Las garantías de transparencia para Amartya Sen son que la sociedad o el Estado ofrezca a las personas garantías de poder adquirir un desarrollo, un capital, una educación, servicios públicos, una vida digna de forma transparente. O sea, aboliendo todo tipo de corrupción, todo tipo de mal direccionamiento de recursos. Por último, podemos observar la seguridad protectora. La seguridad protectora va muy de la mano en Colombia podemos ver lo que la libertad de seguridad protectora se usó para formar teorías de muchos políticos que se ven actualmente.
Por ejemplo, podemos analizar que la seguridad democrática de Álvaro Uribe plantea tajantemente que por medio de la seguridad se genera confianza en los inversores internacionales, que genera un desarrollo económico en el país. Entonces, esto lo digo para explicar más fácil y de una forma más coherente de lo que sería la seguridad protectora. Es decir, que la seguridad y que el Estado proporcione una seguridad al pueblo y a la sociedad para que éstas desarrollen las actividades y puedan alcanzar pues un estatus laboral o un estatus económico deseado. Es decir, que va desde lo más básico hasta lo más mínimo. En Colombia pues fue desde aumentar la seguridad en cada pueblo hasta mejorar el ejército para traer una inversión extranjera que produció trabajos, que produció un incremento económico nunca antes visto en la nación. Entonces, ya teniendo en cuenta las libertades que propone Amartya Sen, me permito citar una de sus frases que propone el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales, pues que las libertades reales son las que mencioné anteriormente para él, que de las que disfrutan los individuos. La libertad real está representada por la capacidad de la persona para conseguir varias combinaciones de alternativas de funcionamientos. Entonces, Amartya Sen, ¿cómo reacciona a esto? Entonces, Amartya Sen propone el índice de desarrollo humano. ¿Qué es el índice de desarrollo humano? Es una medición más aterrizada y más humana de lo que podemos llamar un desarrollo. ¿Qué analiza el índice de desarrollo humano? Entonces, se basa en 3 pilares de desarrollo y son los que se concentran en que tiene que haber un aumento de la autorización al progreso tecnológico y entiende las libertades humanas como oportunidades determinadas por otras realidades, como lo son las condiciones que facilitan el acceso a la salud. Consecuentemente, para Sen es importante considerar en el análisis de desarrollo, además del indicador de expansión económica, el impacto de la democracia, las instituciones y las libertades públicas sobre la vida y oportunidades de los individuos, reconociendo los derechos cívicos y una de las expansiones de democracia que ha otorgado la posibilidad de acceder a servicios y atendan sus necesidades elementales y de ejercer presiones sobre una política pública adecuada. Es decir, que él cuando lanza este programa del índice de desarrollo, él lo que busca es que realmente el índice se mida por las oportunidades que tiene en todo campo el ser humano y por la calidad de vida que estos tienen. Este es lo que hace que mide, son 3 aspectos básicos del desarrollo humano. Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer, conocimientos medidos por la tasa de alfabetización de adultos y un nivel de vida decoroso medido por el PIB por cápita, PBB en dólares. Es decir, ¿qué hace el índice de desarrollo humano? Recoge que haya una salud, que haya una calidad de vida en los ciudadanos, que al mismo tiempo haya una calidad de educación, porque como sabemos, él promocionaba la educación como una herramienta, un instrumento de poder alcanzar la vida satisfactoria en ese capitalismo sagaz y rapaz que ataca a la sociedad en todo momento. Entonces él dice que unir 3 aspectos: que haya salud, calidad de vida, que haya educación y que se acoja, obviamente, porque el desarrollo es algo netamente económico, simplemente que se focaliza hacia el ser humano, pero no deja de ser económico, a que se tenga en cuenta el medio del PIB por cápita, que yo lo expliqué anteriormente, para calcular si un país realmente su desarrollo es tan equitativo como la calidad de vida de sus ciudadanos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para finalizar, la teoría de desarrollo humano de Amartya Sen se basa en 5 libertades. Propone que el desarrollo no es tanto un crecimiento industrial netamente, sino que tiene que ir de la mano de libertades como lo son una vida de calidad, derecho a la salud, una calidad de educación y pues obviamente se tiene en cuenta
el crecimiento a través del índice per cápita, lo que hace que ese pensamiento, junto con la ONU, cree el índice de desarrollo humano, que es la agrupación de todos estos indicadores para medir si un país realmente su crecimiento va de la mano de su crecimiento económico. Ok, bueno, después de ver la teoría de desarrollo, ahora vamos a pasar con la teoría de la justicia. Él plantea la teoría de la justicia en su libro La idea de la justicia, que es el que están viendo en pantalla. El audiolibro está en YouTube y es bastante recomendable. Entonces, bueno, eh, el libro y la filosofía. Bueno, cabe recalcar que esta es la parte filosófica más que económica de Amartya Sen. Sin embargo, lo consideramos de vital importancia ponerlo porque pues constituye su pensamiento político y también todo va entrelazado como en una interdisciplinariedad. Eh, entonces, bueno, la teoría es creada desde el Leviatán de Thomas Hobbes, pero no entendiéndolo como algo bueno, sino como algo que es una realidad. Amartya Sen acepta que el estado natural de los hombres es malo, sin embargo, no lo usa para argumentar un estado autoritarista, sino una teoría de la justicia que está basada en lo que ya les voy a explicar. Bueno, además de eso, también tiene una reflexión de la teoría de la justicia de John Rawls, del velo de la ignorancia, y con él concuerda en el papel que debe tener el Estado en lograr un mínimo de justicia social cuando los sistemas del mercado fallan en hacerlo. Recordemos que tanto Sen como Rawls eran liberales o socialdemócratas. Entonces, ahora, como él lo explica en el segundo capítulo de su libro que ven en pantalla, que se llama Rawls y más allá, eh, dice que se parecen porque, abro comillas, incluyen poner la razón en juego en el diagnóstico de la justicia y la injusticia. Estudiosos de la justicia en diferentes partes del mundo han intentado ofrecer el fundamento intelectual para pasar de un sentimiento general de injusticia a diagnósticos particulares razonados de la injusticia y de estos a los análisis de las formas de promover la justicia. Cierro comillas. Entonces, a partir de esto, se intenta analizar el papel de la razón en el actuar colectivo, que es determinante de la justicia. Y es ahí donde se basa en Becker, un economista alemán, para adentrarse en el postulado de que el único acto racional del ser es el que busca maximizar el interés particular. Sin embargo, para intentar caer en las casillas del utilitarismo, se acoge de Aristóteles y Kant para plasmar cómo la ética es parte fundamental de las relaciones sociales del humano, para así establecer y modificar conceptos de Smith para justificar el actuar en contra del individualismo, sin necesariamente ir en contra del interés personal. Pues recordemos también su influencia nacionalista humanista. Entonces, el mayor de estos es lo que él define como la inter alia, o sea, la simpatía, la generosidad y el espíritu público. Y a partir de estos tres es que él basa toda su teoría de la justicia. Entonces, él, abro comillas, se preocupa por identificar esquemas institucionales justos para la sociedad y concentra su atención en lo que identifica como justicia perfecta, cierro comillas. Entonces, lo que estamos buscando va en concordancia con John Rawls en buscar la justicia perfecta y cómo el Estado debe garantizar que todas las personas, sin importar sus condiciones socioeconómicas, tengan acceso a la misma justicia. Sin embargo, Amartya Sen no se centra en solo el Estado, sino en cómo eso es responsabilidad de la misma gente. Entonces, a partir de la simpatía y de la generosidad, es que vamos a llegar a esa misma justicia. Y tenemos que actuar buscando nuestro propio beneficio, pero entendiendo que nuestro propio beneficio es el mismo beneficio colectivo. Entonces, eso es un poco resumido la idea de la justicia de Amartya Sen. Y pues analizándolo es bastante increíble porque nace de temas y de politólogos y pensadores realistas que buscan evidenciar la naturaleza degradada y maligna del ser, como lo es Thomas Hobbes, y transforma esos conceptos, o sea, los acepta como realidad, pero los transforma para decir que el ser humano ya ha evolucionado y hay que desprenderse de la naturaleza para poder lograr encontrar una colectividad. Entonces, bueno, eso es la teoría de la justicia, básicamente. Y Bueno, bueno, ya. ya para concluir y cerrar con el autor,
Entonces me permito citar una frase que dijo él en una entrevista con la BBC. El desarrollo es más que un número. Amartya Sen. Entonces, básicamente, aunque esta frase tal vez no diga mucho a grandes rasgos, eh, dice mucho de fondo y lo hemos visto desde las teorías que abarcamos, la teoría de la justicia, de desarrollo, de elección social. Y pues nada, podemos ver que Amartya Sen, aparte de ser un gran economista y un sociólogo, también es un filósofo que aportó y sigue aportando mucho a las ideas en las cuales nos demuestra que el hombre en realidad tiene que evolucionar y tiene que atacar problemas de raíces como la violencia estructural, tiene que apoyar el desarrollo desde una visión humanística y que también toca dejar de lado unas filosofías por las cuales nos hemos centrado demasiado y que pues es momento de un desarrollo total. Entonces, Asimismo, recordemos la importancia que él tiene en la actualidad, sí, y con base en la teoría que Iván les explicó, es que las Naciones Unidas basaron su índice de desarrollo humano, que es el que se usa en todos los países para mostrar que también son sus condiciones de vida. Entonces es un autor que está bastante presente en la actualidad y por eso es tan importante tener en cuenta y tener presente lo que él formuló. Y bueno, eso fue todo. Entonces muchas gracias por poner atención. Listo.